Todo el mundo conoce lo que es la Unión Europea, esa organización supranacional compuesta por 27 estados del viejo continente, en la que hace tan solo 20 años, allá por el lejano 2004, todo el mundo quería entrar, puesto que suponía un desarrollo socioeconómico y del bienestar en general sin ningún tipo de precedente. En este sentido, y sin embargo, en los últimos años la Unión Europea no se ha desarrollado correctamente y han surgido diferentes grupos que abogan por su eliminación o reestructuración. En este sentido, ¿qué ha pasado en los últimos años para que la Unión Europea no haya sido del gusto de todos? ¿Qué ha pasado para que su poder, su influencia, tanto a nivel regional como global, haya disminuido? Pues bien, eso es lo que vamos a tratar en este vídeo, en el que vamos a criticar las fallas estructurales que tiene esta organización. Mi nombre es Mateo y te doy la bienvenida a la Sala Política, de Political Room. La Unión Europea, al igual que cualquier otra organización, se basa en tres pilares: economía, política y seguridad y defensa. Y, ¿por qué no? Empecemos por el pilar que ha dado su fama a esta organización, que le ha dado su gloria. Estamos hablando, por supuesto, del pilar económico. Es en el que la Unión Europea es un gigante por diferentes razones. La primera es porque ha conseguido que haya una libre circulación de personas y mercancías dentro del territorio de la Unión Europea. Asimismo, también tenemos la zona euro, es decir, los países más poderosos comparten actualmente una misma moneda. De igual manera, las competencias en materia económica sí que están bien cedidas dentro de esta organización, que por tanto puede bascular con ellas y firmar grandes tratados comerciales a nivel internacional. Ahora bien, la Unión Europea no es Estados Unidos, no es una unión federal y por tanto siguen existiendo barreras claras. Para empezar, el idioma, ya que cada país tiene su propio lenguaje y es muy difícil para un español abrir una empresa en Francia sin tener conocimientos de español, o para un francés abrir una empresa en España sin saber español, porque al final las lenguas que se usan aquí son las que son propias del país. Es decir, aunque el inglés podría ser la lengua vehicular de toda la Unión Europea, o el francés, que también está reconocido como lengua vehicular para todas las instituciones de la Unión Europea, las instituciones españolas, y especialmente si estamos hablando de instituciones más locales, no tienen ni papa de inglés, ni de francés, ni de alemán, ni de cualquier otro idioma que no sea el suyo propio. Es decir, si un portugués o un croata quisiera abrir una empresa en España, primero tendría que dialogar con el ayuntamiento de la ciudad, luego con la comunidad autónoma de turno, es decir, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, la que fuera, y luego, por supuesto, con los organismos estatales, principalmente la Hacienda Española o otro tipo de organismos como el registro de la propiedad, el catastro, etcétera, etcétera, etcétera. En todos estos pasos no existe una legislación común, es decir, cada país, incluso cada región dentro del país, tiene la suya propia. Por lo tanto, al no existir esta homogeneización en la regulación ni tampoco en la fiscalidad, todo se vuelve mucho más complicado y no es tan sencillo como puede ser para un estadounidense que se mueve entre estados, que si bien tienen una legislación diferente, no es como en Europa, que es muy diferente y además, como siempre digo, sin un idioma vehicular, sin una lengua que nos permita a todos comunicarnos fácilmente. Con todo, podemos concluir que el pilar económico está bien fundamentado en la Unión Europea. Y esto es algo que además es obvio porque a nivel internacional la Unión Europea está reconocida como un gigante económico desde hace varias décadas. Ahora bien, toca hablar ahora de las cosas en las que la Unión Europea empieza a hacer aguas. Estamos hablando de la política y la seguridad y la defensa. Empecemos por la política. Y es que existen diferentes estructuras dentro de la Unión Europea que desde luego nos vuelven locos. ¿Quién toma las decisiones? ¿El Parlamento Europeo? ¿La Comisión Europea? ¿El Consejo Europeo? Pues bien, lo cierto es que es este último, el que realmente toma las decisiones importantes, el Consejo Europeo, que está formado por los 27 jefes de gobierno de los diferentes miembros de la organización. Y hay un requisito en todo esto: cualquier medida que se tome en el Consejo Europeo se tiene que hacer por unanimidad, es decir, que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. ¿Y qué significa esto? Pues que es muy difícil sacar las cosas adelante. Piénsese que cuando en 1951 se creó la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, había 6 miembros. Y bueno, entre 6, ciertamente se puede llegar a pactos y se puede conseguir que siempre haya unanimidad, aunque ya tiene cierta complicación. Pero es que hoy en día son 27. Imagínese usted ponerse de acuerdo con 27 familiares, con 27 amigos, ponerse de acuerdo con 27 vecinos en una comunidad para aprobar una sola medida.
sin lugar a dudas ya ven las complicaciones que tenemos. Y es que encima no existen vías alternativas, porque una alternativa es que el propio Consejo determine que para una medida concreta solo va a hacer falta una mayoría cualificada. Pero el problema es que para que se tome esa medida tiene que haber también unanimidad. Por lo tanto, esta vía es inexistente. Y la que existe y tiene cierta importancia es la abstención constructiva. Es decir, la idea de que si no estás en contra de algo, pero tampoco a favor, puedes abstenerte. Lo que significa que la medida podrá salir adelante sin tu oposición. Pero claro, recordemos que esto siempre es cuando el Estado en cuestión no está en contra, es decir, cuando no veta la decisión. Y claro, este requisito y esta traba que impide que se tomen medidas en el día a día, básicamente han afectado muy negativamente a dos procesos. Uno, el proceso de adhesión a la Unión Europea, es decir, la manera para poder entrar en la Unión Europea, y por supuesto a su política exterior. Vamos a analizarlo. Croacia celebra hoy el referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea en una consulta en la que no se esperan sorpresas. Todos los sondeos vaticinan la victoria del sí pese a las reticencias alimentadas por la crisis de la zona euro. De ser así, Croacia será a partir de julio de 2013 el miembro número 28 de la UE. En lo que respecta al proceso de adhesión, tenemos que remitirnos al artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que nos dice que para poder entrar en ella tienes que cumplir con los principios establecidos en el artículo 2. Y diréis, ¿qué principios son estos? Pues no pasa nada, os los leo. El respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluyendo el respeto a los derechos de las minorías. Estos valores son fundamentales para mantener sociedades plurales en las que la no discriminación, la tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad entre hombres y mujeres prevalece. Y os preguntaréis, ¿qué significa todo esto? Pues que básicamente para entrar en la Unión Europea lo que hay que hacer es lo que te diga la Unión Europea. Es decir, tienes que cumplir con las medidas que se ajusten a nuestros valores que están reflejados en ese artículo, pero que pueden ir variando dependiendo del tramo histórico en el que te hayas encontrado. Al final lo que pasa es que básicamente se te imponen tres bloques de medidas, que son económicas, institucionales y digamos de respeto hacia la Unión Europea. Es decir, básicamente tienes que cumplir unos requisitos económicos, unos requisitos institucionales y unos requisitos de que vas a obedecer todo lo que salga de las instituciones de la Unión Europea. El problema es que en los últimos 11 años aquí no ha entrado nadie. Es decir, desde el año 2013, Croacia, que fue el último país en unirse a la Unión Europea, no se ha unido nadie. Y preguntaréis, ¿cómo puede ser esto? ¿Es que acaso apenas ha habido candidatos? Pues no, tenemos candidatos como Macedonia del Norte, que lleva pidiéndolo desde el año 2005, es decir, que va a ser casi 20 años el próximo año intentando entrar en la Unión, o candidatos como Montenegro, que lo hace desde el año 2010. 14 años para entrar en la Unión. ¿Qué está pasando aquí? Pues es muy sencillo. En el año 2004 entraron a la Unión 10 países de golpe, lo cual, por supuesto, fue una idea muy inteligente, sobre todo porque no se modificó el sistema político. Es decir, de repente había 10 vecinos más en la comunidad con los que había que ponerse de acuerdo y no pasaba absolutamente nada, porque recordemos, en el año 2004 había bonanza y la Unión Europea iba muy bien, tampoco había que preocuparse de estas cosas. En definitiva, lo que ha pasado es que cuando han venido las vacas flacas y ha empezado a haber rencillas entre los diferentes miembros, aquí algunos se han dado cuenta de que la idea de meter más gente nueva casi mejor que lo dejamos para otro momento. Y es que ahí tenemos el problema real de la Unión Europea. No es que no queramos introducir nuevos miembros, es que introducirlos supone ya una pesadilla a nivel político dentro de una organización que ya es de por sí bastante puñetera a la hora de tomar medidas. Es decir, un absoluto desvarío. L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union. Mais même si nous lui accordions demain le statut de candidat, l'instruction est faite et je souhaite que nous allions vite à l'adhésion à notre Union européenne. Nous savons tous parfaitement que le processus leur permettant l'adhésion prendrait plusieurs années, en vérité sans doute plusieurs décennies. Et c'est la vérité que de dire cela.
Otro ejemplo del mal funcionamiento a nivel político actualmente en la Unión Europea lo tenemos en la estructura del Parlamento Europeo, que está formado actualmente por 750 europarlamentarios más el presidente. Sí, 750 personas. Pero si es que no hay sitio físico para meter a tanta gente. A este paso vamos a necesitar una plaza de toros para meter a todos los europarlamentarios. Que además, cada uno de ellos cobra 10.000 euros brutos más dietas. Que sí, que en la Unión Europea hay dinero. Pero hombre, ¿para qué necesitamos a tanta gente? Si es que además no van a poder dar ni su opinión respecto a los diferentes temas que surjan a lo largo del año. Si es que en una sesión normal, ¿cuántas personas pueden hablar? Y ahí hay 750 tíos, pues que yo creo que directamente muchas veces ni irán a trabajar, porque para ver a otro hablar, pues casi me quedo en casa. En definitiva, y por ponerlo en contexto, el Parlamento español, que ya pertenece a un Estado descentralizado y por tanto tiene cierto tamaño, cierta entidad, tiene 350 diputados, menos de la mitad. En fin, esto es necesario cambiarlo ya que actualmente cualquier Estado miembro tiene que tener como un mínimo de 5 diputados, de 5 europarlamentarios, más luego los que proporcionalmente se le atribuyen en base a su población. Es decir, que si entrara un país como Turquía, lo dicho, la plaza de toros y bueno, y mucho más sueldos y la gente feliz en ese sentido, me imagino. Pero bueno, a lo que aquí vamos es que desde luego esa estructura tampoco puede mantenerse con la entrada de nuevos miembros, lo cual hace que sea un incentivo más para impedir que esos países que están deseando entrar a la Unión Europea lo puedan hacer. Lo que me lleva al último punto, el peor de todos, con diferencia, la política exterior. Entremos con ella. Israel has the right to self-defense in line with international law. Hamas are terrorists, and the Palestinian people are also suffering from that terror, and we have to support them. And there is no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of the Palestinian people. Pues bien, la toma de decisiones en materia de política exterior en la Unión Europea funciona de manera muy sencilla, que vais a entender todo rápido y que os voy a explicar ahora mismo. En primer lugar tenemos la PESC, la Política Exterior y de Seguridad, que a su vez va enlazada con la PSDC, la Política de Seguridad y Defensa Común, que a su vez tiene relación con la SEAE, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que a su vez tiene relación con el Alto Representante de la Unión Europea, que a su vez, junto con la Comisión, es el que hace las propuestas al Consejo Europeo, que en última instancia va a ser el que decida las cosas. Es decir, de forma resumida podemos decir que la política exterior europea no existe. Cada Estado miembro hace lo que le da la gana, salvo en ocasiones puntuales, como la guerra de Ucrania, en las que el Consejo se ha puesto de acuerdo. En todos los demás casos, cada uno por su lado. Y lo podemos ver muy claro en el último conflicto que hemos tenido y que sigue ahí, que es el que se está produciendo en la Franja de Gaza, donde tenemos a países europeos apoyando enérgicamente a Israel y condenando, por tanto, a Hamas, y otros, como la propia España, que ha hecho su presidente una gira europea para intentar reconocer al Estado palestino. Lo que, más allá de entrar en criterios morales, podemos decir que representa y refleja claramente cómo es en esta materia la Organización Europea, donde pues vemos que no existe ningún tipo de pacto ni de delegación de poderes y pues cada país, cada Estado miembro va por su lado y hace lo que convenga según a sus intereses o al partido político que gobierne o lo que toque. Lo que me lleva al último punto, seguridad y defensa. ¿Qué tiene la Unión Europea en seguridad y defensa? Ya lo habéis entendido, ¿no? Pues así concluimos el vídeo. Espero que os haya gustado, yo me lo he tomado de una forma un tanto jocosa. Creo que la Unión Europea tiene ciertamente unos problemas estructurales ahora mismo amplios y difíciles de arreglar, precisamente por la existencia de ese requisito de unanimidad, que afecta a más campos de los que hemos mencionado aquí y que incluso también afecta más de lo que parece al ámbito económico, porque al final grandes tratados de comercio como el que pudo haber con el Mercosur o con Australia no se aprobaron en ambos casos porque los vetó Francia, y esto es nada más un ejemplo de que cómo también puede afectar ese requisito de unanimidad en el caso de políticas económicas, no ya políticas exteriores o de defensa.
Y en definitiva creo que el futuro de la Unión Europea tiene que pasar por abandonar ese estado idílico de una Unión Europea al estilo Estados Unidos y tiene que pasar por una Europa de diferentes velocidades en las que aquellos que quieran progresar e integrarse más lo pueden hacer y aquellos que no, que prefieran, digamos, una política nada más común a nivel económico o simplemente normalizar relaciones diplomáticas con determinados elementos de la Unión Europea, pues que también lo pueden hacer. La cuestión aquí tiene que pasar porque aquellos que quieran avanzar, pues lo puedan hacer, y aquellos que quieran llegar hasta cierto punto y quedarse ahí, o incluso tirar un poco hacia atrás, pues que también tengan esa posibilidad. Porque desde luego, de otra manera, la opción de ponernos todos de acuerdo, creo que ya hoy en día con 27 miembros es desechable y desde luego es imposible también bajo estas circunstancias actuales ampliar aún más la organización. Lo que me lleva a preguntaros a vosotros, a los que estáis viendo este vídeo, ¿cuál creéis que es el futuro de la Unión Europea? ¿Creéis que la Unión Europea directamente tiene futuro? ¿Creéis que conseguirá avanzar? ¿Que se quedará estancada en el punto actual hasta que se acabe rompiendo? ¿Creéis que existe alguna solución mejor que la que yo os acabo de proponer ahora al final del vídeo? ¿Consideráis que al final todas las cosas que están pasando ahora mismo en la Unión Europea tienen una solución si aprovechamos, por ejemplo, este momento, ¿no?, en el que la guerra de Ucrania ha, digamos, ayudado a unificar criterios dentro de la organización? Pues bien, os leemos en comentarios y nada, os invito a suscribiros al canal, a darle like a mi vídeo y a recordaros también pues de que este canal de Political Room pertenece a un medio de comunicación digital en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 10 euros al año. Sin más dilación, me despido de vosotros y espero que nos veamos en el próximo vídeo.